Y tenemos el gusto de recibir a Sandra Chorokuscha, politóloga, espero que lo haya pronunciado bien. Sandra, muy buenas tardes. Miguel Riza y Sara Eggers te saludan. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Mi apellido es Chorosu. ¿Cómo? Es difícil. ¿Cómo es? Se entrecortó. Chorosu. Chorosu. Ya. Ah, bien. Está bien. Bien. Bueno, espero haberlo pronunciado bien. ¿Cómo andan? Muy bien, Bien. gracias a Dios. Estamos bien en este feriado que parece domingo. En un país que dentro de 6 días vamos a votar y dentro de 4 días comienzan los cierres ya de campaña, porque la veda ya empieza el viernes a las 8 de la mañana, ¿no? Y con todo lo que viene ocurriendo desde aquellos 2 primeros debates donde se vio una clara diferencia entre uno y otro. ¿Vos nos podrías contar un poco respecto a estas diferencias que has analizado y visto entre el primer y segundo debate de los candidatos a presidente? Sí, por supuesto. Yo creo que en el primer debate, que se celebró el 1 de octubre, se observó una contundencia de polarización muy concreta entre Sergio Massa y Javier Milei en el debate presidencial. Esta confrontación de polarización tan concreta también se pudo observar en el anterior debate presidencial, donde también los candidatos... Sí. Sí, estamos escuchando a Sandra, la politóloga, que bueno, pequeñas cuestiones tecnológicas que ya las vamos a solucionar. Y bueno, estaba hablando principalmente sobre la diferencia de las diferencias de los dos debates, ¿no? Donde cómo se polarizó en uno y cómo se polarizó en otro. Así que vamos viendo cómo se movió el amperímetro en estos 2 debates, y que bueno, parece que pasaron hace mucho tiempo, pero fueron hace nada más que una semana, ¿no? Sí. Cómo vuelvan las noticias en torno a esta campaña que está entrando ya en la recta final. Sí, y cómo habrá las diferencias, ¿no? Que habrán surgido entre un debate y el otro. Y estas diferencias que por ahí también hacen cambiar un poco la estrategia de la campaña también, ¿no? Sí. Nos va a comentar un poco Sandra en torno a cómo se agregan distintos jugadores dentro del escenario. Así que, nada, una campaña que, como decíamos, en recta final, 6 días para votar, 4 días para que termine la campaña, ya los cierres de cada candidato. Y bueno, las expectativas que están en torno a esto, más... Pregúntenle por la reta y vamos a leer. Sandra, bueno, estamos nuevamente con vos ya, así que... Hola. Sí, estábamos hablando de las diferencias entre uno y otro debate, y la pregunta que queríamos ver, cómo cambia la estrategia, ¿no?, entre uno y otro por las diferencias que se dieron, dado que hoy por hoy suma a la campaña Patricia Bullrich a Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Sí, también. Mira, por un lado digo, creo que la gran diferencia entre el primer y el segundo debate es que en el primer debate la polarización muy clara, antes ya del debate, se veía dando entre Sergio Massa y Javier Milei, que Javier Milei pretendió desde el momento que ganó las PASO el 13 de agosto erigirse como la oposición al kirchnerismo y de alguna manera deslucir o ignorar, digamos, a Juntos por el Cambio como oposición más orgánica que ya venía siendo la oposición. Entonces, en esta confrontación de verse ganador Javier Milei en las PASO y querer confrontar contra Sergio Massa, se notó mucho en el debate, y Patricia Bullrich quedó más bien callada, desdibujada, un poco despistada por momentos, ¿no? También esto se pudo ver, digo, en el debate vicepresidencial, donde Agustín Rossi y Victoria Villarroel protagonizaron absolutamente esta riña y esta disputa donde eran los que confrontaban, ¿no? Y el candidato de Patricia, el que la secunda como vicepresidente,
de alguna manera estaba medio pintado también, hablaba y no lo escuchaban y demás. Entonces en el primer debate creo que la confrontación fue muy fuerte entre Massa y Milei, y Patricia Bullrich quedó como muy desdibujada, apartada, muy poco protagonismo. En el segundo debate, Patricia Bullrich tuvo una actitud más proactiva, más aguerrida, más confrontativa, con lo cual no quedó, digamos, desdibujada, pero también pasó que en el medio, antes del segundo debate, la economía empezó a derrapar mucho más de lo que ya derrapaba, con lo cual, con esos niveles de evaluación, gasto público, emisión monetaria e inflación, era difícil que Massa siga canchereando un poco y queriendo, digamos, ser el que va a ir a un balotaje en todo caso con Javier Milei. Pero no solamente pasó eso, sino que además no solamente confrontaba muy fuerte Patricia Bullrich contra Massa, esta vuelta sí, sino que todos confrontaron contra Massa. Confrontaba Schiaretti, Bregman, Patricia Bullrich y Javier Milei, todos contra Massa. Entonces Massa quedó más entre las cuerdas, debido en gran parte a la mala gestión desde hace un año y pico, pero mucho más en los últimos días. Y entonces esto quiere decir que ya la confrontación no era solamente Massa-Milei, sino que era todos contra Massa. Y esto le dio un aire importante a Patricia Bullrich, porque ya no era el segundo lugar seguramente es para Massa si el primero llega a ser para Milei, sino que el segundo lugar puede ser tanto para Massa como Patricia Bullrich si van a un balotaje. Y esto cambió la sinergia, ¿no? Esto por un lado. Por el otro lado, sobre la pregunta que me acabas de hacer, que incorporaste, esto de la inclusión de Rodríguez Larreta, ¿no? Sí. Sí, seguí. Te escucho. No, te estábamos escuchando atentamente. La inclusión de Rodríguez Larreta a la coalición, a ser parte del equipo de Patricia Bullrich, a mí me parece que es una jugada inteligente de Patricia Bullrich, pero nobleza obliga recordar, ¿no?, que Patricia Bullrich antes de las PASO trataba a Rodríguez Larreta como un contrincante político al que había que vencer rotundamente en las urnas, ¿no? Contundentemente. Expresaba con mucha frecuencia que las formas del jefe de las Palomas, de Larreta, y también muchas veces sus contenidos no le agradaban, y lo hacía notar públicamente. Al mismo tiempo, la forma de las halcones, muchas veces comunicaba esto Patricia Bullrich, sí coincidían más con las del libertario Javier Milei, con el cual tenía buen vínculo. Entonces, de alguna manera, y esto lo hemos visto, Milei tenía tan buen vínculo con Patricia Bullrich que le invitaba a formar una fórmula lejos de las Palomas, pero a formar una fórmula con él. Patricia Bullrich mantenía un excelente vínculo con Milei. Entonces digo, yo creo, y esto lo escribí, que Milei parecía más el adversario de Bullrich, pero dentro de un mismo espacio, como si fuera dentro de la coalición, hubiera estado en la interna Bullrich y Milei. Eso es lo que parecía antes de las PASO. Era el adversario de Bullrich dentro de tal vez un mismo espacio que competía, pero con cooperación, con coincidencias, y Rodríguez Larreta parecía más el contrincante al cual vencer, compitiendo de una manera conflictiva muchas veces, como si fuera que no fuera parte de la coalición. O sea, como que la interna se daba más al interior, internamente, entre Bullrich y Milei antes de las PASO, y se presentaba de una manera más hacia el exterior contra Rodríguez Larreta. Esto era extraño, pero esto pasaba a los ojos de la opinión pública. Yo creo que por eso Juntos por el Cambio el 13 de agosto no atrajo el voto esperado, porque se presentó como una coalición formalmente, pero gran parte de los electores, tal vez la gran mayoría de los electores, no se sentían votantes de una coalición. Y tal vez parte de esos electores incluso se sintieron atraídos a votar a Milei, que además tenía buen vínculo con una de las precandidatas que terminó ganando, Juntos por el Cambio, como candidata a competir.
Pero esto cambió, y cambió rotundamente después de las PASO, contundentemente y cruelmente, porque Milei empezó a tratar mal a Patricia Bullrich, decirle tirabombas, es algo tremendo, o sea, empezó a tratarla muy mal, y esto surgió porque Juntos por el Cambio, Milei lo que dice es que él empezó a confrontar a Patricia Bullrich y a maltratarla porque según él, Juntos por el Cambio, empezó a operar, cuando lo vio a él como posible ganador porque ganó la interna, empezó a operar contra ellos, contra la Fuerza Libertaria, acusándolos de que armaban candidaturas con Sergio Massa y con el resto del kirchnerismo. Desde Juntos por el Cambio la respuesta fue otra, y la siguen manteniendo, que Javier Milei, cuando se vio ganador en esa PASO, decidió erigirse, conformarse y presentarse ante la opinión pública como la verdadera oposición al kirchnerismo, como la verdadera y única. Esto es lo que quiso hacer notar. Y a partir de esto empezó a necesitar confrontar constantemente contra Sergio Massa, como lo hizo en los dos debates. En el primero se notó más fuertemente y más bilateralmente, pero también, además de confrontar contra Sergio Massa, intentó todo el tiempo, y casi que lo logra, en el primer debate lo logró, dejar fuera el juego a Bullrich. Entonces empezó a descalificar a Bullrich, a Juntos por el Cambio, etcétera. Entonces, con todo esto, uno se pregunta si ahora que al jefe de las Palomas, a Rodríguez Larreta, que era más un contrincante conflictivo, que parecía el contrincante al cual vencer en las urnas el 22 de octubre, más que el adversario al cual dirimir con cooperación y ciertos disensos en una interna. Bueno, ahora Rodríguez Larreta es incorporado este sábado, ahí está el punto para mí también para destacar, el tema del timing, que creo que es tarde, pero ojalá que no, o para los que quieren votar a Juntos por el Cambio, y puede que no, pero este sábado recién, a pocos días de que ya se empiece la vida electoral, porque arranca el martes la semana normal, digamos, porque estamos en un fin de semana extra largo, el sábado se anuncia la incorporación de Rodríguez Larreta, y entramos en veda electoral 40 horas antes, o sea que hay poco tiempo, martes, miércoles y jueves. Es poco tiempo para presentarse ante los medios, en actos públicos o ante las redes sociales con esta contundencia de que juntos está todo junto, ¿no? Halcones y palomas, miedo a perder el voto de las palomas, que fue un 11%, es poco para lo que Rodríguez Larreta pretendía, pero es bastante si lo pierde Bullrich. Entonces, yo creo que esto de incorporar a Larreta puede llevar a diferentes escenarios, ¿no? Por un lado, se puede presentar el dilema de siempre, que se pensó desde el comienzo, que si se desperfila, entre comillas, Patricia Bullrich y se asocia más con las palomas al incorporar a Larreta y al larretismo, puede molestar, incomodar al voto halcón y puede seguir migrando voto halcón hacia la Libertad Avanza, y esto sería un problema para Juntos por el Cambio. Puede pasar algo muy diferente, y es que finalmente el votante de Bullrich, de Juntos por el Cambio, que ya desde las PASO, después de las PASO, notó mucho más las diferencias en formas y contenidos con Milei, hubo mucho enfrentamiento, al notarse ya bien enfrentados a Milei en formas, contenidos y demás, ahora se sientan muy atraídos ese electorado Juntos por el Cambio por votar una coalición que empieza a mostrarse por fin junta, ¿no? Y bajo la consigna sigue siendo de ir por un cambio, y un cambio diferente al de Milei para los que pretenden que gane Juntos por el Cambio, porque es innegable algo que es parte de la realidad, casi 10 gobernadores o 10, unos 500 intendentes, cantidad significativa de legisladores en la Cámara Alta y Baja, todo eso lo diferencia. Entonces esto podría ser algo positivo. Y algo que yo agregaría es que no puede dejar de mencionarse que algo que puede impedir que Juntos por el Cambio triunfe estando juntos, tiene que ver no tanto con la decisión de Patricia, que puede ser que es muy inteligente para mí de haberlo incorporado a Larreta, pero que no alcance para ganar por el timing. Claro. En realidad tiene que ver con la falta de timing, ¿no?
el atraso de Bullrich y su equipo de halcones en advertir y convocar a las palomas que también existen, que cuentan, que son parte de la coalición y tienen cantidad de electores. Este es el punto. Sí, como hablamos en algún momento, que entre estos enfrentamientos y estas peleas internas van quedando cuadros políticos heridos. Entonces después volver a afianzar una relación y va a costar, y encima no tienen tiempo, porque es real. Creo que es la falta de timing y haberse olvidado de que hay un electorado paloma que es muy amplio. Por ejemplo, en las últimas 3 elecciones en Santa Fe, en Chaco, en Mendoza, ganaron gobernadores radicales. Anteriormente ganó otro radical en Jujuy. Lustó en Las PASO perdió por un punto porcentual le perdió a Jorge Macri, y es radical de Evolución Radical. Y sacó 27,20 y pico de los votos, es decir, casi un tercio del electorado porteño lo vota Lustó. De los 500 casi intendentes, o más de 500 intendentes de Juntos por el Cambio, la mayoría son radicales. Todo ese electorado paloma puede sentirse muy a disgusto o muy ignorado, y que es medio tarde para que Patricia Bullrich, pero no porque ya es tarde, porque el electorado me interprete que realmente ahora las palomas están convocadas y son parte realmente de Juntos por el Cambio. Además hay otro tema más. Massa, muy inteligentemente, porque es inteligente, y Patricia muy inteligentemente toma esto, pero para mí tarde, Massa en los 2 debates remarcó, más en el primero, pero en los 2, que si él ganaba la elección, él convocaría un gobierno de unidad. Sí. Y dijo con dirigentes de la Unión Cívica Radical, del PRO, Coalición Cívica, el peronismo republicano, y hasta los libertarios, dijo. Y Milei le contestó ahí, los libertarios no, dijo, sí, los libertarios también, todos los mejores van a ser convocados. Esta invitación de Massa, súper astuta, estos anuncios de Massa difícilmente interpelen, a mi entender, al electorado de Milei. Yo creo que no. Pero sí puede interpelar a un electorado paloma de Juntos por el Cambio, a estos moderados de la coalición que no fueron invitados, entre comillas, a ser parte de la coalición junto a los duros, a los halcones, que se sintieron excluidos luego de las PASO por una candidata que no demostró nunca afinidad por los blandos, digamos. En rigor, vamos a pensar en algo. Si a nivel nacional, si gana Bullrich y si ganan los suyos, los halcones que ella incorporó para jefe de gobierno porteño en la elección, ¿no?, para gobernador de la provincia de Buenos Aires, y ella como presidenta, los premios mayores se los van a llevar los 3 halcones. Sería Jorge Macri si ganaran, Néstor Guinetti y Patricia Bullrich. El vicepresidente de Bullrich, uno diría, es radical, Petri, pero es un radical periférico que ante la opinión pública casi nadie lo asocia con el radicalismo ni con los moderados. Está como muy otra vez hegemonizada la coalición, como en una época era Cambiemos el PRO, bueno, ahora es el PRO duro. Entonces, yo creo que Patricia fue muy inteligente también, o sus asesores la despertaron de, ojo que Massa encima está diciendo que los va a convocar a un gobierno de unidad, y vos no, porque son todos halcones, y después sí hay radicales, sí hay coalición cívica, pero a nivel autoridades provinciales principalmente, o legislativas, pero no puestos ejecutivos nacionales. El tema vuelve a ser el timing. Yo creo que es tiempo de entender que en la coalición también hay palomas por parte de Patricia Bullrich, que es la candidata, que además estas palomas convocan a mucho electorado paloma. Por eso les hablé sobre estas últimas elecciones donde hay varios ya gobernadores radicales, donde Lustón, que perdió, es un punto de diferencia con Jorge Macri, y un tercio de los porteños lo votaron a Lustó, y es el cuarto distrito electoral con más electorado. O Santa Fe ganó Puyaro por casi el 60% de los votos, un radical, que es el tercer distrito con mayor cantidad de electorado. Entonces, creo que desatender eso no fue muy inteligente, o fue fuera de timing, fuera de, digamos, de tiempo. Sandra. Y concluyendo, sí. No, termina, después te voy a hacer 2 preguntitas, tenía para hacerte. Concluyendo con esto, porque me parece que es la conclusión abierta, totalmente abierta, es
que parece, con esta incorporación de no sé cuál fue el móvil, y no lo podré saber, pero digo, esta incorporación de Bullrich a la Paloma, a Rodríguez Larreta, como jefe de gabinete, parece haber entendido Patricia Bullrich esto de que necesita ese voto Paloma y necesita que la coalición sea de juntos por el cambio, y más aún parece haberlo entendido luego de que Massa le mojó la oreja, entre comillas, convocando a ese voto Paloma para que forma parte de su equipo si él llegara a ser presidente. Esto lo entendió Bullrich, pero tal vez lo entendió tarde. Tal vez no lo entendió tarde, vamos a ver, no lo sabremos hasta que sean las elecciones. Las urnas en muy poquitos días, menos de una semana, en una semana nos develarán, menos de una semana ya, nos van a develar si esto fue una jugada inteligente y a tiempo, o si no lo fue, y se van a develar también otros interrogantes sobre, por ejemplo, si existirá un ganador en primera vuelta o no, o habrá dos ganadores, y quiénes serán o no serán, los que compitan capaz en un balotaje, etcétera, ¿no? Sandra, excelente la explicación y agradecido por haberte escuchado. Yo tengo una especie de una reflexión, ¿no? Yo creo que estamos en una elección con final abierto, a mi punto de vista, porque nunca se dio una situación de esta característica en las últimas elecciones y desde que volvió la democracia de la República Argentina, ¿no? Creo que hoy por hoy para mí esto es un final abierto. Y vos hablaste, y como escuchamos todo cuando Massa dijo un gobierno de unidad nacional, y yo le preguntaría a Massa, no es que te pregunte a vos, sino también una especie también de reflexión y análisis, en función a, cuando habla de unidad nacional, ¿qué tipo de unidad nacional y cómo? O sea, son las preguntas que habría que haberle hecho a Massa en su momento, porque tampoco dijo, sí, hablo de un gobierno de unidad nacional, pero ¿qué tipo de unidad nacional y cómo sería la pregunta? Y ahora sí lo que te pregunto a vos en torno a lo que sí dijo Sergio Massa, que si hay balotaje pedirá una evaluación psicológica y psiquiátrica de los candidatos. Y la pregunta también que le hago a Massa es, si él también entra al balotaje, ¿se la va a hacer a sí mismo? ¿Cómo va a ser? O sea, a mí Massa me genera tantas dudas, tantas preguntas que no se han hecho en su momento, que me resulta difícil poder entender lo que a veces plantea, ¿no? Yo creo que esto es un ruido para la tribuna, porque la verdad que si la Constitución no contempla que haya, yo la verdad que creo hace tiempo, y no por esta elección, de que ficha limpia y un psicotécnico sería maravilloso que tengan los candidatos a gobernarnos, porque últimamente nos vienen gobernando de una manera espantosa, donde muchas veces el desequilibrio emocional y la falta de honestidad y digamos, y las causas de corrupción que... Parece que se ha cortado la comunicación. Sí. Bueno, la verdad que no sé si es una malidad, pero institucionalmente no se puede. O sea, es ruido para hacer creer, para mostrarle a la tribuna que Milei está loco, entre comillas, lo que él dice, y que Patricia Bullrich tal vez, bueno, también tambalea y no puede contestar. Fue como, él es el mejor orador entre ellos, ponele. En el sentido de que si bien Milei genera mucho impacto al momento de hablar, si se va de cuadro, y Patricia Bullrich últimamente, y hablando en general, no es la que tiene mejor, digamos, un mejor discurso. El discurso de Massa es muy bueno, aunque bueno, tenemos una inflación de 12,7% del último mes, 103,2 acumulada, 138,3 interanual. Estamos en la inflación más alta a nivel mundial y a nivel regional, la más alta de todo el mes de septiembre del mundo y de la región, y de la inflación más allá de la mensual, la inflación interanual, estamos segundos en la región después de Venezuela. Cero Massa está muy mal, y a nivel mundial estamos terceros, o sea, estamos muy en inflación, en esos índices tremendos. Como no puede hablar de eso, bueno, habla de los gritos de Milei, o de que si Patricia Bullrich no contestó y tal vez estuvo medio dormida en algún debate. Yo creo que es chicana porque legalmente no va a poder hacer nada si no se reforma la Constitución, ¿no? Me parece.
Sí, totalmente de acuerdo. Y nada, veremos ahora qué es lo que va a ocurrir el fin de semana que viene, ¿no? Porque nos quedan 6 días para votar y 4 días de campaña. Sí. Así que ya... No sé cuál es la primera pregunta que me has hecho, no me acuerdo bien, antes que me dijiste lo de Massa. No, te dije lo de Massa en torno a como una especie de reflexión, ¿no? Lo que él planteaba respecto a lo que vos después acotaste, lo del psicotécnico y demás. Yo dije que en caso de que él fuera, si sería el mismo el análisis psicológico, ¿no? Y psiquiátrico, si fuese candidato en caso de que haya balotaje. Y la primera pregunta era cuando vos nombraste, que bueno, lo escuchamos todo cuando fue el debate, respecto a que Massa dijo que iba a ser un gobierno de unidad nacional y demás, y yo la pregunta que le haría a Massa es, ¿qué tipo de unidad nacional y cómo la haría? Porque uno ahora así, a boca de jarro, decir unidad nacional y todo, dice, va a ser un gobierno para todos, y yo le preguntaría qué tipo de unidad nacional, a qué se refiere con eso, y qué tipo de unidad va a ser, y cómo la va a lograr. Esas serían las dos preguntas que yo le haría a Massa. Yo creo que sabes que Massa, que miente todo el tiempo, creo que esta vez no mintió, porque creo que él necesita un gobierno de unidad nacional. Porque si él gana la elección no puede seguir atado al núcleo duro kirchnerista, campoísta, porque si no directamente... la comunidad internacional, los organismos multilaterales de crédito le cierran las puertas a todo, no puede seguir con este mismo discurso nacional y popular. Ya está, si él es realmente un presidente, él no va a poder seguir con digamos, así como ministro de Economía no puede hoy sostener esto, sí como candidato conviene para mantener ese núcleo duro. Yo creo que ahí, como hizo tantas veces, dice una cosa, hace otra, se aúna a uno, después se pone en contra de los que se unió. Creo que va a necesitar de verdad un gobierno de unidad que lo apoyen. Y creo que estaría pensando en esos momentos por eso es que Patricia Bullrich tuvo una mirada muy inteligente, pero para mí un poco tarde, ojalá que no, para los que tienen que ganar Juntos por el Cambio, pero que estaba pensando, sí, en el voto de las palomas, en los radicales, la coalición cívica, el larretismo, todos aquellos que se encuentran un poco, que hasta el momento se encontraban mirando lo que Patricia y los halcones hacían o deshacían, y a ellos convocaba, porque además solo no podría Sergio Massa, tiene el apoyo, sí, tal vez del peronismo más duro, de muchos sindicatos, pero después, ¿cómo hace para gobernar si no tiene el apoyo de otros sectores políticos? Va a ser muy difícil, más después de dejar esta herencia que va a dejar, que va a ser tremenda. Entonces yo creo que lo necesita de verdad. Entonces, y de alguna manera también es una manera muy, muy Massa, esa manera muy de meter leña, de decir, bueno, desarmo Juntos por el Cambio y el radicalismo y el pro blando y la coalición cívica, capaz se vienen conmigo si yo me pongo de nuevo otra vez, porque él va cambiando en modo republicano y los convoco. Aparte es un discurso muy republicano, hasta invitó a los libertarios, cosa extraña. Yo creo que en parte lo dijo de verdad porque los necesita, pero me parece que se dé en la realidad, excepto que Juntos por el Cambio, si pierde esta elección, empiece como a desintegrarse y ahí unos irán para un lugar y otros irán para otro. Porque Juntos por el Cambio tuvo un error enorme que no fue solamente en formas, fue en contenidos. Se mostró demasiado enfrentado en esa interna de las PASO, y hay que ver si genuinamente ahora se puede unir y si hay tiempo de demostrarle esto al electorado que no votó a Patricia y que tendría que ahora votarla. Tanto de Juntos por el Cambio como los que se abstuvieron de votar, que fueron un montón, casi un tercio de la población o más, como los que votaron en blanco. Ser interpelado por un Juntos por el Cambio unido, y que sea verdad esta vez, porque el 2015 no fue verdad. Fue el PRO. Acá sería, por ejemplo, el PRO duro. Si es realmente una coalición, yo creo que hay posibilidades de que gane y de que tal vez trascienda. Vamos a ver qué pasa. Está abierta la situación, muy abierta. Coincido con vos, es una elección, con final abierto. La democracia la más incierta de todas, la más incierta. Sí, con final abierto. Sandra,
Te agradecemos enormemente la charla y vamos a seguir seguramente antes de la veda y obviamente después del domingo, ¿no? Charlando con vos en torno al análisis de lo que va a dejar esta elección de este fin de semana. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias, un placer. Sandra. Era Sandra Choroyuska, politóloga.